Muy buenos días. Legal Cloud MRCI se complace en presentar la emisión semanal del programa pionero y líder en el análisis de los más novedosos y trascendentes criterios judiciales, donde daremos a conocer su alcance y repercusión real en el sistema jurídico mexicano, sacrilegios jurisprudenciales. Hoy contamos con la participación de su titular, el doctor Marcos Pérez Ángeles, y dos grandes fiscalistas, el doctor José Antonio Pérez Ramos y el licenciado en Derecho Rubén Pérez Ramos. Comenzamos. Buenos y sacrílegos días a todos. Tenemos el tercer programa del segundo año. Tenemos invitados de lujo en esta ocasión, mi querido amigo. Bueno, mencionaban hace un momento en el intro que son dos grandes fiscalistas, pero además de ellos son grandes amigos, colegas y excelentes personas que siempre han estado dispuestas a compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Gracias, siempre. Doctor José Antonio. Gracias, Marquitos, por invitarnos. Tenemos tesis bien interesantes, lesivas para variar. Auténticos sacrilegios jurisprudenciales. Hoy sí vamos a decir algunas cosas un poquito fuertes que van a ayudar bastante a los contribuyentes, considerando los criterios actuales que tiene tanto los tribunales colegiados, sobre todo el tercero, ¿no? Ha estado causando dolores de cabeza el tercer circuito, el de Jalisco, hermano. Desde su pronunciamiento a principios del año pasado en temas de IVA, ha ido con perspectivas puramente recaudatorias, basados lógicamente en interpretaciones un tanto arbitrarias de la norma, donde ve obligaciones que no existen, como es el caso que más adelante vamos a analizar. Previo al inicio del análisis de las tesis que hoy tenemos, quiero recomendarles un libro. El título de este libro es El Amparo Novohispano del Estado de Oaxaca, Casos de Estudio. El autor es la doctora Lida del Rocío Reyes Ramírez. Para los colegas que nos escuchan en Oaxaca seguramente han escuchado el nombre. Para los colegas que nos ven, desde la ciudad de Oaxaca, seguramente están familiarizados con el nombre de la doctora Lida del Rocío. Es una catedrática reconocida y además investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y actualmente nos imparte clase en la maestría en uno de los últimos módulos de Derecho Constitucional y Amparo. Y queremos compartir este libro porque realmente es muy interesante. Es un estudio de antecedentes del juicio de amparo que no se lo pueden perder. Se los recomendamos ampliamente. Muy bien. Que además ha sido catedrática de nosotros tres. Claro, también fue mi catedrática en la Rubén, universidad. De Derecho Romano. Derecho Romano, precisamente. Claro, pero no está de más decir que conocedora de diversas materias, claro. Amparo, entre otras. Muy bien. Bueno, entonces vamos a analizar por aquí. A los colegas que nos están viendo en Facebook les vamos a dejar en los comentarios el link para que ustedes descarguen el material. Si ustedes nos siguen también en redes, bueno, ya seguramente descargaron con anterioridad el material. Y a los colegas que se están conectando a través de la página de Legal Cloud, igual en el chat vamos a poner el link de descarga del material para que ustedes tengan acceso a él. En esta ocasión solamente hicimos una recopilación de 5 tesis bastante complicadas. Más adelante las vamos a empezar a ver. Algunas son jurisprudencias de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero para ir entrando en materia, maestros, ¿qué les parece si empezamos con una tesis aislada? Igualmente lesiva, pero no es jurisprudencia, por lo menos, no todavía. Afortunadamente no todavía. Esperemos que no salga por ahí una contradicción y que la próxima semana ya estemos comentando la jurisprudencia derivada de esta, ¿no? Por contradicción. Sí, porque además ahora ya son express, ¿no? Ese es el gran problema de los plenos de circuito, que están generando jurisprudencias de forma expedita, sumaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entonces analizar la primera tesis. Se encuentra en la diapositiva marcada con el número 1 de su material. Tiene el número de registro 201-5010 y es del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito, es decir, del estado de Jalisco. El rubro es revisión fiscal. El secretario de Hacienda y Crédito Público tiene legitimación para interponer dicho recurso contra sentencias dictadas en los juicios de nulidad en los que se controvierta el interés fiscal de la Federación, aun cuando no haya emitido la resolución impugnada. El texto es bastante directo. Establece lo siguiente: de la interpretación armónica de los artículos 3, fracción segunda, último párrafo y 63, primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que el secretario de Hacienda y Crédito Público está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica,
toda vez que al ejercer la potestad que tiene de apersonarse como parte en los juicios contenciosos administrativos en los que se controvierte el interés fiscal de la Federación, intervienen formalmente como parte demandada, aun cuando no haya emitido la resolución impugnada. Lo anterior, dice el tribunal, es acorde con el artículo 63 invocado en la parte que establece que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán ser impugnadas por autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, sin que el concepto autoridad deba restringirse a la que emitió la resolución impugnada, pues si la intención del legislador federal fue dotar al secretario de Hacienda y Crédito Público de atribuciones para intervenir en los juicios de nulidad en los que se controvierte el interés fiscal de la Federación, implicaría, nos dice, un contrasentido considerar que carece de legitimación para impugnar las sentencias dictadas en estos que, en su opinión, continúen afectando ese interés. Surgen muchas dudas de la redacción de esta tesis. ¿Con cuál prefieres empezar, maestro José Antonio? Está bien. Ok, mira. Primero, respecto de lo que establece ese artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Si bien es cierto, establece que el secretario de Hacienda y Crédito Público podrá tomar parte como autoridad en el juicio contencioso administrativo. Esa es la palabrita clave, ¿no? Podrá, porque nunca lo establece como obligación y lo limita a una circunstancia, cuando se trate de impuestos federales que sean cobrados por autoridades estatales. Ese es el único supuesto que en esta tesis el tribunal colegiado omite, y la redacción la generaliza y pareciera entender que cualquier tipo de interés federal puede intervenir el secretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué quiere decir? Que como se encuentra actualmente redactado, podría intervenir en temas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, cualquier acto que afecte a criterio propio del secretario de Hacienda y Crédito Público el interés del fisco federal, cuando la norma realmente no establece esa circunstancia. Eso lo establece en su artículo 3º, fracción segunda, en su último párrafo. Si me permites, por ahí el complemento de la agenda. Vamos a ver qué es lo que nos dice de forma literal este artículo. Artículo 3º. Son partes en el juicio contencioso administrativo, fracción segunda. Los demandados tendrán ese carácter. Último párrafo. Dentro del mismo... Sí, es ese, ¿no? Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá personarse como parte en los juicios en que se controvierte el interés fiscal de la Federación. Claro está, pero debería entenderse en este sentido que es dentro del procedimiento, no después del procedimiento. Vamos, en todo caso. Mismo, ¿no? En todo caso. Porque su derecho ya precluyó, en el caso de no apersonarse, en el término que tiene la autoridad que sí fue señalada como demandada para contestar la demanda, que es de 30 días. Si después de esos 30 días el secretario de Hacienda y Crédito Público no interviene en el juicio, se entiende que dejó pasar esa potestad que tenía, que omitió esa facultad de apersonarse y formar además parte porque del se juicio. trata de una facultad delegada en uno de sus subalternos, que es el SAT. Tiene otra autoridad, una unidad administrativa que la representa en este tipo de asuntos jurídicos. Así es. Entonces, a mí lo que me preocupa un poquito de esta tesis es que, bueno, eventualmente, como la veo, va a formar jurisprudencia. Es que a través de este criterio jurisprudencial se permita al secretario de Hacienda y Crédito Público alegar violaciones procesales o debido proceso, al no habérsele permitido tomar parte como autoridad dentro del juicio contencioso administrativo que finalmente fue resuelto en contra del fisco federal, y retomar ese juicio a través hasta el punto de la emisión de la sentencia, para que pueda a su vez ahora sí formular el recurso de revisión fiscal. Claro, y se emite una sentencia para efectos de volver a estudiar el asunto. Así es, ese es el problema, Rubén. ¿Tú cómo ves? Sí, aquí es muy importante esta parte de la teoría, la doctrina. Yo me acuerdo mucho de esas clases de teoría general del proceso, de la tríada procesal. Claro. ¿Quiénes forman parte del juicio? El actor, el demandado y la autoridad que conoce del asunto y va a dirimir la controversia. Sin embargo, aquí cuando es el artículo 3, el último párrafo de la fracción segunda, que otorga la facultad al decir podrá intervenir, es decir, le da una oportunidad. No pasa en el caso de los contribuyentes, cuando el 25 de renta dice el contribuyente podrá realizar las deducciones siguientes, ¿no? Claro. Pero si no lo hace,
nada más pierde en ese, dependiendo del tipo de deducción que sea, en ese año, el derecho. Pero aquí a la autoridad le dan otra oportunidad. Yo leía la parte de la ejecutoria que formó parte del engrose de esta sentencia, sí. Y en la misma pues me llamaba mucho la atención que anteriormente ya llevaban 4 asuntos resolviendo en caso contrario, claro. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de legitimidad para interponer el recurso de revisión. Que era lo correcto. Ya llevaban 4. Entonces, y no obstante ello, hay una jurisprudencia de otro tribunal colegiado que dice que no tiene legitimación. Sin embargo, ellos dicen en la ejecutoria, con base en los razonamientos aquí expuestos, es necesario apartarse del criterio que habían venido sosteniendo, y iban a hacer jurisprudencia ellos, pero claro. Ya en el último expediente deciden abandonar el criterio que ya traían, claro. Y por tanto dicen, ¿sabes qué? Tampoco la jurisprudencia emitida por el otro tribunal colegiado nos es obligatoria en términos del 217, y en efecto el 217 dice que las que emitan los tribunales colegiados pues no son obligatorias para otro tribunal de ese mismo nivel. Sin embargo, pues van como que agregando conceptos nuevos o ampliando ese concepto de autoridad que obviamente el legislador se refería de manera muy precisa y concreta en el 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo a la autoridad que había emitido o dictado el acto que se hubiese controvertido o reclamado en ese momento, ¿no? Y hay una parte que me llamó mucho la atención. Y habla de que en ese procedimiento contencioso administrativo no debe solo constreñirse ese concepto de autoridad a aquella que emitió el acto que en ese momento se está impugnando, sino porque ellos dicen se desatendería el principio de que donde la ley no distingue, el juzgador no tiene por qué distinguir, y así lo ponen, ¿no? Entonces tú ya dices aquí, ¿qué pasa ahora? En vez de la aplicación del principio pro persona, los juzgadores de autoridades fiscales pretenden se aplique el principio pro fisco, ¿no? Pro autoridad, de la manera que más beneficia a la autoridad. Claro. Y habla ahí de que no debe entenderse solo la autoridad emisora del acto, sino también, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene... En sentido el acto de interpretación, ¿no? Que tiene intereses ahí donde pues surgen las dudas. Entonces, al resolver este asunto, también ponen en el plano, dicen, ¿sabes qué? Vamos a formular la denuncia por contradicción de tesis, y van a contender ahí con la tesis expuesta en este momento y que analizamos con la jurisprudencia que hablamos del tribunal colegiado, porque ya había otras que decían que no tiene legitimación, y es decir, y ellos explican que hay 2 sistemas de legitimación, uno general y uno específico en ese artículo 63. Sí. Entonces dices, el general para las autoridades que actúan como autoridad fiscal coordinada en cuestiones de impuestos federales, y el otro sistema específico cuando no se trate de estas autoridades. Entonces ya hay otras tesis y jurisprudencias que hablan que el jefe del Servicio de Administración Tributaria solo puede apersonarse en el juicio, en este caso interponer el recurso de revisión cuando se trate de actos que emiten autoridades fiscales coordinadas, que son las estatales, ¿no? Perfecto. Pero en el caso del sistema de legitimación específico, no puede el jefe del Servicio de Administración Tributaria, al no formar parte como autoridad demandada en el propio juicio, ¿no? Claro. Ahora bien, yo creo que en el futuro, para evitar este tipo de problemáticas a los contribuyentes y en una resolución que ya tenga favorable al contribuyente, se le pueda ir el secretario de Hacienda todavía a una revisión. Lo ideal sería que el contribuyente ad cautelam demande también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, claro, para que de una vez apersonen el juicio y con ello no aventurarse a que le den vuelta en la revisión, sino que de una vez en el mismo juicio llamar a la autoridad. Claro, sin que tenga incluso que exhibir una prueba adicional, una copia de la demanda y las pruebas adicionales, porque la propia ley establece que si no se adjuntó prueba, de oficio el tribunal deberá hacerlo, es decir, debe proporcionar las copias y mandárselas. Eso ya sería peca minuta si le agrega o no la copia, ¿no?
Entonces, remitiéndonos al tema de la contestación, porque la disposición expresa de la ley es que el secretario de Crédito Público debe personarse en el mismo término que tiene la autoridad demandada para contestar la demanda. Artículo 19, primer párrafo, 30 días, ¿no? La regla general. Y el segundo párrafo dice: cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor como demandada de oficio, se le correrá traslado de la demanda para que conteste en el plazo a que se refiere el párrafo anterior. Es decir, si no lo hace, precluye su derecho. Claro. Por lo tanto, no podría alegar el secretario de Crédito Público una violación al principio de igualdad procesal o debido proceso en atención a que no se le corra traslado, cuando de oficio el propio tribunal es quien tiene la obligación de hacerlo, y al no haberlo formulado dentro del plazo que establece la norma, pues tenemos que su derecho precluyó. Ahora, la parte que comentaba el licenciado Rubén hace un momento es la que nos preocupa un poco, porque él dice, ok, ya hay ya hay precedentes que se resolvieron en sentido contrario al que estamos comentando, y sin embargo en esta ocasión se apartan. Ok, entonces ya tenemos ahí las dos que forman la contradicción, falta la denuncia y la posterior emisión de la jurisprudencia. Vamos a ver cuál de los dos criterios es el que prevalece. Pero, doctor, nos acabas de dar el tip para evitar el inconveniente que esto nos puede causar ante una eventual revisión por parte del secretario de Crédito Público. Señálenlo en todas las demandas y se evitan de inconvenientes. Claro, y lo preocupante del asunto es que habiendo aún jurisprudencia que favorezca a los contribuyentes, ya no habrá nada seguro, ¿no? Así es. Porque los tribunales estarán apartándose de los criterios que sean favorables, en todo caso ya emitiendo criterios favorables a la autoridad y desfavorables al contribuyente. Creo que aquí gran responsabilidad la debe tener el defensor. Técnicamente debe ser muy puntual, muy técnico, para efectos de que las autoridades, o mejor dicho, la defensa se encuadre perfectamente bien al caso específico, y las pruebas idóneas respalden perfectamente el asunto y no pueda desapartarse el criterio, porque de otra manera le van a estar dando salida a los juzgadores o carta abierta, ¿verdad? Y se van a poder estar saliendo por la tangente y emitir criterios nuevos que al final de cuentas, a la postre, van a afectar a los contribuyentes. Sí, definitivo. Aún y cuando se considere que dentro de las ramas del derecho, el derecho fiscal es de los más técnicos, aún así está en constante evolución. Por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros observamos la pura ley en cuanto a la determinación o la formulación de una demanda en tema del Tribunal Federal, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y formulamos esa demanda solamente atendiendo a las disposiciones que establece la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, bueno, estaríamos bastante desfasados si no consideramos este tipo de criterios que en cierta medida obligan al abogado tributarista a modificar su estrategia desde la formulación de la demanda en la parte que debe señalar a las autoridades demandadas, ¿no? Entonces, desde ese momento hay que estar muy puntuales, viendo qué autoridades debes demandar, porque te vas a esperar la enorme sorpresa de que van a reactivar el asunto a futuro. Claro. Entonces, más vale que estés prevenido y demándala, no te afecta, desde el principio, no es como un extra ahí, ¿no? Claro. Que cuesta lo mismo, vamos. Si no, al rato lo que comentábamos anteriormente, va a dilatarse más el procedimiento en perjuicio siempre del contribuyente. Imagínate una cancelación de CFDIs que ya se llevó su temporalidad, su tiempo ahí para resolución, y resulta que te lo otorga favorable, tú ya feliz dices, oye, pues ya voy a recuperar mi certificado, y resulta que el secretario de Hacienda se va a levantar la manita y decir, oye, falto yo, ¿no? Falto yo todavía, claro. Y va de nuevo hacia abajo el asunto, y adiós CFDI, otra vez queda cancelado. Entonces, claro, eso va en perjuicio totalmente del contribuyente. Y además el peso que por sí mismo representa tener como autoridad dentro de un recurso de revisión en materia fiscal al secretario de Crédito Público y no al jefe del Servicio de Administración Tributaria local. Estos son actos totalmente dilatorios en un mecanismo empresarial. Aquí las autoridades
su voracidad de recaudación, están buscando nada más la afectación patrimonial del contribuyente sin cuidar el aspecto empresarial, el crecimiento económico del país. Es decir, los contribuyentes están hechos para trabajar, para hacer crecer al país. Deben encontrarse nuevos mecanismos de recaudación. Es decir, no puedes parar al país, al contribuyente, pidiéndole que no emita comprobantes, que no trabaje. Claro. ¿Por qué? Porque al no trabajar no está produciendo, no está emitiendo comprobantes, no está facturando, es decir, no está produciendo dinero. Al no estar produciendo dinero, no le paga a trabajadores, pierde clientes, no paga impuestos, el país pierde. Entonces, esos mecanismos son dilatorios totalmente. Este tipo de jurisprudencias alarga el proceso, es más dilatorio todavía para efectos de producción. Esto, en lugar de beneficiar económicamente a un país que necesita recaudación, está perjudicándola totalmente. Entonces, esa misma voracidad que tiene el Estado está perjudicándola cuando emiten ese tipo de jurisprudencia, de criterios. Así es, porque lo que está buscando el fisco con este tipo de criterios es lograr que su gente de administraciones locales cumpla con los números que le está exigiendo mensualmente. El problema es esto a largo plazo. O sea, sí. Van a acabar con las unidades económicas que se están desarrollando en México y a ver de dónde sacan la recaudación. Ese va a ser el gran problema. Claro, ¿no? Van a cumplir en papel con los números, claro, pero la producción real va a ser totalmente negativa. Es decir, nos lavan el coco dándonos una gráfica, diciéndonos el crecimiento negativo de este mes. No, ¿cómo puede ser un crecimiento negativo? Perdimos, señores. Nos deben decir claramente, perdimos. No hubo un desarrollo negativo, un crecimiento negativo. Lo que es negativo es pérdida, no hay crecimientos. ¿Sí? No podemos decir crecimientos negativos, nos tienen que hablar con la verdad, pero imagínate cómo nos lavan la cabeza diciéndonos en los informes un pequeño crecimiento negativo, y la gente piensa que crecimos, pero poquito. No, señores, perdimos. La culpa, ¿sí?, de esto la tienen los economistas. No tanto eso, sino que son cuestiones de lenguaje. Claro. El lenguaje se ocupa de forma diversa, y el lenguaje debe utilizarse en forma real, no en forma ficta. Y yo creo que los políticos están utilizando un lenguaje de tal manera que engañan a la población. Claro. Y ahora, con este tipo de resoluciones, no solamente están buscando alcanzar ellos sus metas, sino están perjudicando realmente una economía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque jurídicamente, efectivamente, el contribuyente es el afectado, pero no nada más jurídicamente, sino también económicamente. Y obviamente el principal afectado es el trabajador, porque ¿de dónde va a salir el dinero para sus quincenas? El patrón te tiene que pagar, indudablemente, pero si no hay dinero, pues se tiene que esperar para la quincena siguiente, y así, aunque le deban, se tiene que esperar. El proveedor tiene que esperarse para que le pague. Toda la economía se empieza a frenar, no hay crecimiento, mucho menos desarrollo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si tenemos este tipo de frenos? Esto es un freno, haz de cuenta que agarras velocidad y te van metiendo el freno de mano. Sí, o sea, ¿para qué aprietas al acelerador? Es tonto, ¿no? Es absurdo. ¿Para qué le metes combustible y aceleras a tu vehículo si le vas a ir metiendo el freno de mano? Pero es un criterio que han sostenido los tribunales. Hace un par de meses platicábamos en ese programa con el licenciado Carlos y el maestro Juan José Bartolo respecto de lo que contenía una ejecutoria de una jurisprudencia donde dicen que el eje que guía la economía en México es la recaudación. Entonces, están viendo la recaudación como eje rector de la economía en México. Y están viendo que con o ellos consideran, el Poder Judicial de la Federación con ese tipo de criterios, lo que considera es que está salvando la economía de México, cuando en realidad es lo contrario. Porque como nos comentas, o sea, realmente se está viendo en papeles, en números, pero no económicamente. El SAT dice, en este mes tenemos una recaudación de X millones de pesos. Ok, sí, pero tanto es efectivo y tanto es en determinación de créditos fiscales que van a ser impugnados, y de acuerdo a los propios números del SAT, cada crédito fiscal en promedio dura 8.7 años en juicio. Entonces,
No está cierto. ¿En dónde está la recaudación? Ellos están confundiendo el medio como un fin, claro. Y eso no es cierto. El fin de la economía es su crecimiento, su desarrollo, y la recaudación es uno de los tantos medios que tiene para su desarrollo, pero no es el único medio. Por supuesto. ¿De acuerdo? Podría ser uno de los de cuantos, pero yo creo que el principal medio es el crecimiento de su población, ¿sí? Y no lo están consiguiendo con este tipo de resoluciones. Y que facilite la actividad económica, claro. Como ya lo estableció el legislador en el artículo 25, 26 de la Eso ya venía desde cuándo, pero con todo ese tipo de situaciones, en lugar de facilitarla, la están frenando. Crear las condiciones necesarias para que haya desarrollo y crecimiento. Así es. El punto final de esta tesis, que realmente es importante que fijemos, es el siguiente. El criterio que acabamos de comentar es lesivo a todas luces para el contribuyente, es una interpretación totalmente extensiva, fuera de lugar, anómala de la norma. Sin embargo, todavía lo preocupante es que no versa sobre lo que se resolvió en el expediente. Ese es otro punto. Que atiende al recurso de revisión. ¿Por qué? Porque viene el secretario de Hacienda y Crédito Público, presenta un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en ese entonces todavía con esa denominación, y lo que se está estudiando es si se desecha o no ese recurso. ¿Por qué? Porque lo que observa es que se cumplan los requisitos que establece el 69, 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para efectos de ver si ese caso en particular califica para que sea susceptible de presentación de recurso de revisión, que es el primer filtro, y después ver si la autoridad que lo presenta es la facultada para poder hacerlo. Entonces desechan el recurso, es decir, este asunto, aunque no lo crean, fue favorable al particular porque desechan el recurso que presentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, y dicen que lo desechan, ¿por qué? Porque el monto no es el apto que establece, o no es el mínimo que establece la ley para la interposición del recurso de revisión en materia fiscal. Ok, y lo desechan, y sacan esta tesis donde además dicen, ok, sí lo desechamos, pero el secretario de Hacienda y Crédito Público sí cuenta con facultades para poder presentarlo. No era tema de estudio, no era parte de la litis. Totalmente innecesario, ya tenían criterios diferentes. Había una jurisprudencia, ya lo reiteramos, y entonces también aquí, ¿qué pasa con ese principio de universalidad de las sentencias? Precisamente para evitar criterios contradictorios, ¿no? Y en efecto, lo que ahí al final quedó, desechan ese recurso de revisión, porque como bien comentabas, ahí viene todo un análisis y dice, ¿sabes qué? La nulidad se decretó conforme al 51 fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, hubo una indebida fundamentación del acto de autoridad, entonces es una nulidad ahí, pero por vicios de forma, y le aplican una jurisprudencia ahí que dice, ¿sabes qué? Es improcedente el recurso de revisión. Y hay un voto también ahí, un voto aclaratorio. Yo había visto lo de los votos concurrentes disidentes, pero ahí el magistrado Juan José Rosales dice un voto aclaratorio. Estoy de acuerdo en cuanto al desechamiento, porque se actualiza la improcedencia en razón de que un vicio de forma. Estoy de acuerdo que se deseche porque lo interpuso el jefe del Servicio de Administración Tributaria, no siendo parte. Todos coincidieron ahí, claro. Pero él no está de acuerdo en que ahora sí le otorguen legitimidad al secretario de Hacienda y Crédito Público. No era el tema de la dice que tampoco es. Todo el asunto es que el contribuyente se va contento porque gana el asunto, porque se lo desechan, claro. Desechan la revisión, pero le cuelgan la mochila diciendo, pues no te vas a ir tan contento porque le vamos a dar facultades al SAT para que venga y así promueva la revisión, ¿no? Ahorita les pasamos el nombre del contribuyente para que le agradezcan cuando lo vean. No es cierto, es un tema ahí quedó, complicado. No era realmente lo que se iba a estudiar, y al final le colgaron nada más en la mochila ahí. Claro, le colgaron la mochila literal, ¿no? O sea, realmente no era tema de discusión, no formaba parte de la litis, no era uno de los conceptos de impugnación que se hicieron valer en el recurso de revisión, y sin embargo el tribunal
el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito y dicen, ahí les van. Sí te doy la razón, pero mire, para los demás se cierra la posibilidad. Sí, así es. Aquí lo que pasó que esa unidad desconcentrada de Jalisco sí se desconcentró un poquito y cuando interpuso el recurso de revisión dice en representación de el jefe del servicio de administración tributaria y de el secretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, no obstante que solo por él de haberlo hecho a nombre propio, sí estaba facultada esa unidad desconcentrada, porque es la representante de la autoridad que emitió el acto primigenio y que se impugnó, si hubiese sido procedente el recurso de revisión. Sin embargo, pues ahí ya vimos, ¿no? Por servicio de forma improcedente, ¿no? Pero y se fueron ahí por otro lado también. Un problema. Pero bueno, a ver qué dice la Suprema Corte, tiene la última palabra. Está la denuncia ella por contradicción y a ver una, ¿no? Ojalá que prevalezca el criterio que realmente corresponde, porque realmente no hay una forma distinta de interpretar la ley. Al final de cuentas no es tan grave porque es una formalidad. O sea, hay cosas mucho más importantes en materia tributaria que debería otorgar la Suprema Corte. Esta, a final de cuentas, con demandar también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la subsana, sí, o sea, no va a pasar a mayores. Hay cosas verdaderamente mucho más importantes. Claro, a partir de ahora ya tenemos este criterio que consideramos como tip incluir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como autoridades demandadas, ¿no? Y no solamente en aquellos casos en los que quien emitió el acto sea una autoridad estatal en representación de los intereses federales, sino en todos, para evitar cualquier inconveniente. Sí. El problema lo van a tener por lo menos los últimos 5 años de esta fecha hacia atrás, quienes hayan presentado su demanda no hayan señalado a la Secretaría de Crédito Público y que su juicio esté pendiente de resolverse. Ellos son los que van a tener que buscar alguna estrategia alterna para blindar esa circunstancia, porque lógicamente al no haberlo hecho en la promoción de la demanda, pues entonces ahí tenemos un pequeño parche que deberán buscar para poder subsanarlo, ¿no? En cada caso particular va a haber una solución distinta. Lo importante aquí es que lo vayan considerando. O sea, si su juicio está pendiente de resolver, si no señalaron el Secretario de Crédito Público, posiblemente les pretendan aplicar este criterio. Bueno, entonces con esto concluimos el análisis de la primera tesis. Mira, nosotros lo hicimos para entrar en materia, nos tomamos casi media hora analizando, comentando esa tesis. Vamos a tratar de abarcar lo más posible, pero ustedes saben que tenemos una duración de 1 hora, entonces donde podamos llegar. Si tienen comentarios, dudas, alguna sugerencia o algún tip respecto del tema que acabamos de comentar, son bienvenidos. Pueden hacerlo a través de Facebook o a través de la página de Legal Cloud. Incluso pueden escribirme a los colegas que tienen Twitter. Mi correo es marcos-cerep con Z. Pueden escribirme tu Twitter, amigo. Rubén-P. Ramos, ahí estamos a las órdenes. Perfecto. Facebook, doctor. Afisco 1. Afisco 1, ahí. Entonces ahí estamos conectados todo el tiempo, viendo memes. No es cierto. Sobre todo, atendiendo cuestiones fiscales legales. El tiempo totalmente. No. Atendiendo a este tipo de situaciones y estamos al día, ¿sale? Entonces, si tienen ahí comentarios, estamos a sus órdenes. Otra cosa, quiero invitarlos a que se suscriban al servicio de Legal Cloud. Acabamos de cumplir 1 año con transmisiones de este programa y esto ha sido gratuito desde el inicio y va a seguir así, pero hay otros contenidos que sí me gustaría que conocieran: artículos, videos, conferencias, charlas. Entonces suscríbanse, por ahí les vamos a pasar el link en redes y en los servicios de Facebook y la página de Legal Cloud para que ustedes se puedan suscribir. Estén atentos, próximamente vamos a empezar a dar unas pequeñas promociones para que ustedes puedan contratar el servicio para el siguiente año, ¿sale? Muy bien, entonces con esto concluimos el análisis de la primera tesis. Pasamos a la segunda, que se encuentra en la diapositiva de su material marcada con el número 3. Esta es una tesis jurisprudencial de la segunda sala con número de registro 201-4973 y de rubro certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria. El artículo 17H, fracción 10ª del Código Fiscal de la Federación, que dispone los supuestos en los que quedarán sin efectos, establece un acto de molestia que no se rige por el derecho de audiencia previa. El precepto citado contiene los supuestos en los que los certificados emitidos por el SAT de los contribuyentes que hayan incurrido en alguna de las conductas en él sancionadas quedarán sin efectos
a lo que constituye una medida de control expedita y ágil que no es de carácter definitivo, ni se trata de una supresión permanente del certificado, sino por el contrario, la propia norma prevé un procedimiento sumario que permite al gobernado subsanar las irregularidades que haya ocasionado esa medida, sino un acto de molestia temporal que restringe de manera provisional y preventiva los derechos del contribuyente, cuando se ubica en alguna conducta contraria a los objetivos de la administración tributaria. En consecuencia, el 17H, fracción décima del Código Fiscal, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el 14 de la Constitución. Ojo, sino que en todo caso está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por autoridad competente y estar debidamente fundado y motivado. Aquí entre paréntesis, no, sí te violaron tus derechos, pero te los violaron poquito. Nada más te violaron los derechos del 14, los del 16 temporal, sí están, ¿no? Y de manera temporal, ¿no? No fue violación tumultuaria, entonces es provisional, fue temporal, duró poquito y te puedes recuperar en poco tiempo, ¿no? Entonces no es una violación que amerite concesión de amparo. Por favor, no hay violaciones temporales, no hay actos de molestia temporales, claro. Largos, de tracto sucesivo, de tracto instantáneo. Para efectos de no, o sea, la ley no establece esa distinción. Claro. No está diciendo el acto de molestia de tracto sucesivo o el acto de molestia temporal, de tracto instantáneo o acto temporal. La ley no establece, nada más habla de acto de molestia. Claro. Y incluso al establecer la jurisprudencia, la misma autoridad establece que se trata de un acto de molestia temporal. Y espérame tantito, ¿no? O sea que si hay una molestia temporal, ¿no? O sea, tú mismo lo dices. Claro. Y la ley no distingue. No. ¿Por qué tú me distingues? Por supuesto. Una molestia temporal? O sea, ¿a qué se debe esta situación? Ahora, mira, se trata de la expedición de comprobantes. Vamos a estudiar el asunto de fondo, porque esto implica que yo no pueda emitir comprobantes fiscales. Mis clientes no pueden deducir fiscalmente. Yo no puedo producir el recurso suficiente para cumplir mis obligaciones, incluso tributarias, y mucho menos la de cumplimiento de mis trabajadores. Tengo efectos contra terceros. Esto es, me va a surtir este acto consecuencias terceras, ¿verdad? Es decir, está teniendo un efecto de una pena trascendental, para empezar, del 22 constitucional. Violación al 22 constitucional. Para empezar, hay un pequeño problema. Es como si nos encontramos en la Edad Media, en la época de la peste, y tú adquirieras ese pequeño inconveniente de la peste. ¿Quién querría realizar operaciones económicas? No, pues nadie. Esto es idéntico. Exacto. Es idéntico. Recuerdo que cuando esto se emitió, nosotros le llevábamos el San Benito tributario a toda la liga completa con los 69, el artículo 5 y los 17H, que pocos nos hicieron caso, que no nos pelaron, por cierto. Que era un vínculo, era un círculo. Era un círculo completo, ¿no? El segundo párrafo del artículo 5, el artículo 17H y el artículo 69. Y todos se fueron con el 5 del código y dijeron, 5 del código. Y cuando se ganó y lo que se quitó. Y se quitó, todos felices y contentos. Espérense. Si la parte lesiva no estaba ahí. Y ahí. el 17 y el 69, ¿para cuándo? Claro. Y ahí están las consecuencias ahorita. Sí. Era que se quitaran los 3, no nada más del quinto. Ahora felices les quitaron el 5 y ahí están las consecuencias, ¿verdad? Sí. Se quedó el 17. Aquí está la consecuencia. Pero obviamente hay una violación. Sí se trata de un acto de molestia. Los mismos juzgadores están estableciendo una molestia temporal. Así es. Sí, y ese es el punto. O sea, que dice, sino que la molestia es temporal, como tratando de justificar el acto de molestia. La Constitución en el artículo 103, primer párrafo, es bastante clara, ¿no? Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad. Actos u omisiones. ¿No? Entonces no hay una distinción entre un acto temporal, en un acto de tracto sucesivo, de efecto instantáneo. Ese tipo de distinción de actos para efectos civiles, porque es donde nace esa distinción, es únicamente para efectos doctrinarios, de estudio del derecho. Sí. Pero no juegan para efectos de determinar cuándo es un acto o no, y justificar la promoción del amparo en atención a que solamente es un acto temporal, ¿no?
Entonces, posteriormente, bajo este criterio, la Corte puede decir, es que como se trata de un acto de tracto sucesivo o de efectos instantáneos, ya te violaron tu derecho fundamental, ya no puedo hacer nada. Claro que no. La Constitución y la nueva ley de amparo son bastante claras en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, y no hacen esa distinción. Es bastante ilógico que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no estamos hablando ni siquiera de un tribunal colegiado, sino de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trate de justificar esa violación sistemática de derechos fundamentales, alegando que se trata de un acto de molestia temporal, ¿no? Entonces, y que bajo esa circunstancia, al ser un acto de molestia temporal, no está sujeto a la aplicación del artículo 14. Claro, otra más grave aún, es decir, no se te violentan tus derechos constitucionales, o es uno o es otro. Ah, caray, claro. Ah, caray, es decir, en materia de derechos fundamentales o humanos, pues no se puede decir que se me violentan dos tipos de derechos, o sea, forzosamente es uno u es otro. De acuerdo a este criterio es lo que está poniendo la Corte. Uno u otro. Qué raro, ¿verdad? O es el 14 o es el 16. ¿De qué se trata? Porque luego esos abogados tributaristas regularmente impugnan violación de esos dos artículos, ¿no? De entrada. Qué curioso. Qué curioso. Entonces dijo, no, a ver, si me estás señalando a los dos, no te lo permito. Nada más puedes alegar la violación a uno u otro, pero no de forma conjunta. Entonces, como este abogado muy vivo señaló violación al artículo 14 y 16 constitucional, dijeron, ¿saben qué? No, mi chavo, si se te respetó el 16, el 14 queda excluido, ¿ok? No está sujeto al derecho de audiencia previa. Cosa que es completamente inverosímil y se ha demostrado ante los tribunales federales. ¿Por qué no se respeta el derecho de audiencia previa? Dice que existe un proceso sumario para recuperar el certificado, cuando el efecto del acto de molestia por no parte lo recuperas, de no se recupera, no se recupera. Es la destrucción total del certificado te que dan actualmente tiene el un nuevo número, ¿no? Así es. Cuando se gana esa circunstancia en juicio, no te dan el certificado que anteriormente tenías, claro, porque se quedó destruido, ya no existe. Entonces te asignan uno nuevo. Entonces no se trata de una recuperación, sino de una reposición. Así es. Que sería la aplicación correcta del lenguaje. Porque no podemos hablar de recuperar, es que te den lo mismo en el estado en el que se encontraba, ¿verdad? Eso es recuperar, y no te están otorgando eso, sino te eliminan ese número y te otorgan uno nuevo. Esto se trata de una reposición. Entonces sí se trata de un acto de molestia, en definitiva. Ahora bien, creo que hay una relación con la tesis, que la jurisprudencia. La jurisprudencia siguiente, así es. Para que las estudiemos en su conjunto. Vayamos ¿verdad? Comentándolo de forma conjunta. Así es. La siguiente tesis está vinculada al 17H. El rubro es certificados. Se encuentra en la positiva número 5, perdón. Número de registro 201-49-72. Certificados emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, artículo 17H, fracción décima del Código Fiscal de la Federación. Al establecer los supuestos en que aquellos quedarán sin efectos, no es contrario al artículo 22 del Código de la Constitución al no establecer una sanción. Esto es maravilloso, ¿no? Sí. Vamos a ver qué nos dice en la parte importante. Dice la segunda sala que la aplicación de ese artículo 17H constituye una medida temporal que protege el interés público y social y un procedimiento de control de operaciones vinculadas con el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales que persiste hasta en tanto cesen en la conducta que la motivó. De ahí que, al tratarse de una consecuencia lógica atribuible a los propios contribuyentes por haber perdido los atributos para emitir los comprobantes, el precepto legal citado no es violatorio del 22 de la Constitución, toda vez que no establece una sanción. Ojo, no establece una sanción porque la aplicación de ese 17H por sí mismo ya es una sanción. Ya la trae incluida. Definitivo, eso es bastante claro. Entonces ahí tenemos el gran problema de justificación en atención a esas medidas puramente recaudatorias. Pretenderlo justificar, ¿no? Tú lees esto y dices cómo se esfuerzan, ¿no? Se han de pasar varios días pensando en lo más inverosímil, ¿no? ¿Cómo van a justificar estos actos que son a todas luces arbitrarios? Lo que más me preocupa es el uso del lenguaje que tienen con la finalidad de justificar un hecho de notoria
violación de derechos. Entonces, otros dicen, es un acto privativo, ¿no? Te quitan algo que tú tienes, que ya te habían otorgado, que a final de cuentas también es requisito para la cuestión de la operación de la expedición de comprobantes fiscales, timbrarlos, y para que el adquirente de los bienes y servicios pueda deducirlos, ¿no? La otra es, si yo no puedo emitir comprobantes fiscales y timbrarlos, si no puedo emitirlos, también voy a incurrir en infracciones a normas tributarias por no expedir comprobantes fiscales, entre otros, ¿no? Pero indudablemente debió otorgarse garantía de audiencia de manera previa, para que, siguiendo las formalidades esenciales del procedimiento, ahora sí, un tercero y no la autoridad, que al final de cuentas ese procedimiento que establece el código allá a título de cláusula habilitante, porque le dice, quien va a establecer las reglas de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento va a ser la autoridad mediante reglas de carácter general, no es juez y parte, ¿no? Así es. No hay un medio de control que, ¿sabes qué? Si se le va, resolvemos que si es acorde o fue legal la cancelación del certificado del sello digital, primero te lo quitan y ya después se hace el análisis correspondiente. Y ahora, ¿qué pasa si tú logras desvirtuar o acreditar que fue ilegal ese acto de autoridad? Y luego, bajo el concepto de protección del interés público y social, aplican un criterio en favor del fisco federal. ¿Qué más protección del interés público y social existe que la correcta aplicación del derecho? Y el respeto del derecho de todos los contribuyentes. ¿Qué podría estar por encima de ello? Pero no lo es. Ellos están tomando, la autoridad aquí la segunda sala está extralimitando su poder de imperio. Es decir, la facultad que tiene para resolver de los asuntos se está extralimitando, pensando, ¿sí? Diciendo, ¿sabes qué? La recaudación es principal al derecho. Eso no es cierto, ¿sí? Tampoco eso es cierto, ¿sí? Aquí lo correcto sería la correcta aplicación del derecho. Los mecanismos de recaudación son otros, y aquí se está confundiendo totalmente la aplicación correcta del interés público y social. Bueno, en el momento en el que no se te da el derecho de la garantía de audiencia, hay una encuadra la violación, ¿de acuerdo? Ahora, hay una afectación temporal, forzosamente ya está la violación. Se te repone el acto, es un número nuevo, no se te está reponiendo. No hay efectos restitutorios. No hay efectos restitutorios. Volviendo las cosas al estado que guardaba. Ahora, veamos la jurisprudencia posterior y fíjense, con el efecto de darle un matiz todavía mucho más favorable a la autoridad, dice que no afecta el cumplimiento de diversas operaciones fiscales, porque y como dice esta parte, una medida temporal que protege el interés público y social y un procedimiento de control de operaciones vinculadas con el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales. Fíjense qué interesante también suena este rubro. Pareciese que en esta utilización del lenguaje los magistrados, los ministros de la segunda sala, estos señores están tratando de disfrazar o barnizar o maquillar en favor de la autoridad un acto lesivo, pero no se están dando cuenta que en ese maquillaje en realidad están trastocando las mismas facultades de la autoridad. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que si yo no tengo comprobantes fiscales, no va a pasar nada. Puedo seguir emitiendo comprobantes fiscales sin timbrar. Y que van a tener efectos fiscales. Y que tienen efectos fiscales, es decir, de deducibilidad. Claro. Eso es lo que me está diciendo esta jurisprudencia. Mis clientes, nada más que el problema es mental, psicológico, el impacto. Porque ¿qué cliente me va a creer que esta jurisprudencia dice eso? Ninguno. No me lo va a creer el cliente, porque el cliente dice, no, yo lo quiero con su timbre, ¿no? Yo lo quiero como lo da la autoridad. Ese es el único impacto. Pero fíjese
que el uso del lenguaje que está haciendo aquí el ministro, lo están haciendo los ministros de la Corte, con ese afán voraz de perjudicar a los contribuyentes, en realidad también perjudican al fisco federal. ¿Sí? Claro que sería deducible. Por interpretaciones contrarias, sí. Porque en su sentido lato están diciendo no va a afectar nada. No es una obligación, es una sanción. En su sentido estricto, ¿qué crees? Y además dijiste que no era una sanción. No es una sanción. Claro, Al no ser sanción, ¿qué crees? Agarra una hojita, ventas ahí, deducible. Oye, no es comprobante fiscal, ¿cómo no? Tú me dijiste que no era una sanción. Claro. Así que como yo no puedo emitir el comprobante fiscal toda vez que tú tienes monopolizado la emisión de comprobantes, yo puedo emitir el mío. Así es. ¿Sí? Y al no hacer una sanción, no me puedes, a mí, contribuyente que la estoy emitiendo y recibiendo el ingreso, decir que no lo puedo expedir. ¿Verdad? Y el otro no le puede exacto, no podría no se le puede negar la deducción. La deducción. No se le podría llegar la deducción bajo esto, porque claramente estoy haciendo una jurisprudencia de la segunda sala. Esto no es una sanción, del 7H no es una sanción. Entonces, al no ser una sanción, no se podría considerar como elemento jurídico vinculativo de que debe estar timbrado el comprobante para que tú lo puedas deducir. Claro, pero a todas luces, obviamente esa sería una consecuencia. Así es. Por esa voracidad técnica que tienen de recaudar. Sin embargo, no sería lo correcto, porque luego se ve que esa es una consecuencia. Así es. ¿Sí? De su forma de utilización del lenguaje. Ahora, esto obviamente se trata de una violación de una pena trascendental. ¿De acuerdo? Y lo cual debe ser juzgado a la luz de ese 22 constitucional. Así es. Sí. Porque aquí la segunda sala solamente está analizando el CFDI como históricamente se había considerado, que solamente se emitía por cuestiones particulares. Ahora son cuestiones generales. Claro. Incluso por los gastos que tú realices debes emitir tu comprobante. Ejemplo típico, la nómina. El pago a tus trabajadores debe estar respaldado con el comprobante. De no ser así, entonces, en estricto sentido, de acuerdo a lo que establece la norma, no debería ser deducible. Si no lo timbras en el momento en el que debes hacerlo, de acuerdo al pago. Por esta jurisprudencia es deducible. Por esta jurisprudencia sí lo es. Entonces vemos que solamente están analizando una parte del CFDI, pero no la totalidad. Y la parte todavía incluso más lesiva es que se justifica al señalar, es una medida temporal que protege el interés público y social. Esta parte del interés público y social ya se encontraba incluso en nuestra anterior ley de amparo como una justificación para negar incluso la suspensión. Ahora, nuestra nueva ley de amparo ya trae un listado de qué debe entenderse por ese interés público y social. Y no lo ubica en ninguno de los supuestos de la ley de amparo, solamente lo menciona de manera general. Así es, de forma discursiva, pero no lo vincula a una fracción del artículo 129, la actual ley de amparo, vamos. A esto. Artículo 129 de la ley de amparo. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se controvierten disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, 2 puntos. Y viene una serie de fracciones. Sí, así es. No ubicó ese supuesto. ¿En cuál de esas fracciones? Vamos a ver qué naturaleza guardan, ¿no? Primera, se continúa el funcionamiento de centros de vicio o lenocinio. ¿Qué tendría que ver el comprobante con esa circunstancia? ¿El lenocinio? Sí, sigamos. Somos abogados, no sabemos de esas cosas. Continúe la producción o el comercio de narcóticos. Se permite la consumación de continuación de delitos. O sea, son cuestiones que efectivamente, incluso por cuestiones de sentido común, sabemos que hay un perjuicio al interés social. ¿Qué tiene que ver la emisión de un comprobante fiscal con ese interés público y social? Realmente no guarda una relación, una simetría con el razonamiento de lo que establece la ley de amparo. En todo caso, debería establecerse un razonamiento lógico-jurídico o técnico-lógico-jurídico en el que diga que al emitir ese comprobante indebidamente se va a obtener un ingreso indebido que no pagará impuestos y que esos impuestos no llegarán a las arcas de la federación, los cuales no tendrán el dinero para el gasto público, claro, que dañarán el interés público y social. Sí, pero un razonamiento, claro, si lo dijera
dijimos así en forma rápida, pero tiene que haber un razonamiento específico, incluso hasta con números si es posible. Claro. A mí me preocupa un poco porque le estamos dando demasiados tips a la segunda sala, pero se me quita la preocupación sabiendo quiénes son los actuales ministros de la segunda sala. Entonces eso no va a suceder. Prefieren usar este tipo de elementos puramente argumentativos sin ningún tipo de demostración, sustento, un análisis, un desarrollo lógico jurídico. No lo van a hacer. Solamente dicen, ok, es en contra del interés público y social. Realmente parece una unidad desconcentrada jurídica. Sí, mucha gente del SAT está ahí en la segunda sala. Incluso el jefe del Servicio de Administración Tributaria está en la segunda sala. Ortiz Mena, si mal no recuerdo su apellido. Sí, Ortiz Mena. Esa ponderación de derechos que está haciendo actualmente nuestros máximos tribunales, la Suprema Corte, dejó de ser imparcial, ¿no? Esa ponderación ahora es totalmente parcial hacia la cuestión de priorizar la recaudación, cuando ya por cuestiones que ya se han establecido anteriormente no deberían generar tanto problema, ¿no? Hay soluciones legales que te permiten minimizar ese margen de discrecionalidad que tienen los juzgadores a la hora de resolver un conflicto. Y esa discrecionalidad debe ser razonada. Sí, aquí utilizan ese poder que ellos tienen para reformar y moldear la ley y considerar incluso conceptos nuevos que a lo mejor ni el legislador en su momento había contemplado, ¿no? Claro. Entonces la adaptan y la adecuan para priorizar la recaudación sobre el respeto de los derechos del contribuyente. Entonces por ahí ya hay un constitucionalista aparte de Ferrajón Lindo que se pelea mucho con él, que se llama Robert Alexi. Un alemán, Robert Alexi, ¿no? Este cuate habla de una de colisión de derechos cuando hay cuando se tiene que distinguir entre reglas y principios, ¿no? Y también Ronald Dworkin habla un poquito de ello y dice si las reglas son las establecidas en las leyes ordinarias y secundarias, y los principios en tu ley fundamental o constitución, y si hay colisión entre los mismos, vean los principios. Claro. Entonces se están apartando de eso cuando la solución para atenuar o cerrar ese margen a la discrecionalidad del juzgador es acude a los principios y aplica eso, ¿no? Y ahí ya tenemos en nuestra constitución principio pro persona, ¿no? En favor del contribuyente. Sí, no en favor pero aquí que cuando te dicen protege el interés público y social, o sea, piensan que con eso ya nos lavaron el cerebro y ya la hicieron gacha, ¿no? Nada más como poniéndolo, así, ¿no? Poniéndole eso. Espérame, no es así. ¿Qué pasó con esa Ley Federal de Derechos del Contribuyente que de aquí ya no la mencionan, se volvió letra muerta? Que se presumen de buena fe todos los actos realizados por el contribuyente, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Ahora creo que bajó tu audiencia porque me invitaste. No hemos tenido preguntas. A ver, de hecho tenemos gente del SAT, de Hacienda, de Finanzas que nos han escrito, entonces. Aparte de ese artículo 25 y 26 de la Constitución que decíamos, hay otro, el cuarto de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Seguramente ahorita, como estás escuchando, también están los de la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver si no recibo una llamada. Y que habla de que los servidores públicos de la Administración Tributaria facilitarán en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. ¿De aquí cuál? Claro, y más aún restringiéndote ese derecho de audiencia previa y la otra problemática, oye, no se trata de ninguna pena trascendental, ¿no? O sea, no se te aplica el 22, o sea, Dios, aquí dije la palabra Dios como expresiones, no como pidiendo de ayuda, porque aquí hay que nosotros pelear el asunto, ¿verdad? Aquí la cuestión es mucho más grave de lo que aparenta. El contribuyente, ¿por qué la autoridad? ¿Por qué ellos están llegando hasta donde quieren? Es la pregunta grave. Porque los contribuyentes no se defienden. Cada día los contribuyentes tienen más miedo. Cada día el contribuyente obedece más. Y obviamente un pueblo de corderos es más fácil de someter. Todo con esta resolución, ¿no? Claro, creo que el hecho de que se maneje el CFDI, que te cancelen el CFDI, es como ahora en la actualidad se está viendo que todos en un futuro podamos llevar un chip
para que tus cuentas de pagos y todo se maneje con tu chip. Imagínate el día que despotriques en contra del gobierno, que digas, malditos gobernantes, ya no los queremos, te apagan el chip y adiós, ¿no? Esto es idéntico. Como las novelas de George Orwell, ¿no? Te despiertas y está una pantallita viéndote ahí a ver qué estás haciendo todo el día. Es muy parecido esto, ¿no? Pero eso es culpa de nosotros, que no nos defendemos, no ocurrimos a los tribunales, a donde debemos dar batalla con esto y decir todos los contribuyentes, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, presentar mis argumentos jurídicos con el poder del derecho, el que el derecho me otorga, y desde luego que la autoridad le va a sorprender que nos estemos defendiendo de tal manera y que están aguerridos, ¿verdad? Sí, claro. Es importante, a ver, vamos a hacer aquí vamos a hacerles llegar algunos comentarios que nos escriben vía Facebook en esta ocasión. Cien Moon. Considero personalmente que esa es una de las problemáticas actuales. Los juzgadores son prácticamente exat, y no solamente los juzgadores en el Poder Judicial de la Federación. Si nosotros volteamos a ver cómo se está integrando las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, incluso en el tema de practicantes y para hacer servicio social, les piden que primero vayan al SAT. A la gente que va a hacer servicio social, dice, ok, ¿quieres venir a hacer servicio social aquí? Ve al SAT, ve a la local de jurídica del SAT y entonces ya vas a poder venir a hacer tu servicio, claro, aquí. Pero no puedes venir de forma directa. Entonces ya son políticas no escritas dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, integración de ministros de la Suprema Corte de la Nación, juzgados de distrito, tribunales colegiados. Que no pase por el SAT no puede llegar a puestos importantes de administración de justicia, punto. Ese es el gran problema, sí, es uno de los grandes problemas con los que contamos. Tenemos otro comentario, igualmente vía Facebook, que nos hace Cindy Leal de Barrera, que también está de acuerdo con el comentario de querida amiga. Saludos hasta Monterrey. Cindy. Saludos. Nos dice, donde la ley no distingue, no hay por qué hacerlo. La ley no contempla que esa violación es flagrante. De acuerdo con ustedes. Muchas gracias, Cindy. Oigan, también si no están de acuerdo con nosotros, escríbanos, díganos, oye, estás como en estado de interdicción, Marcos, ¿qué te pasa? Tus comentarios no son fundados, la ley de amparo no dice eso, la Constitución no dice eso. También puede ser, o sea, de hecho, lo que estamos comentando aquí no es como la verdad absoluta, solamente es la perspectiva que nosotros tenemos y que queremos compartir con ustedes. Si alguno tuviera alguna percepción distinta o una experiencia distinta, por supuesto que también es bienvenido. De hecho, también nos hemos encontrado con situaciones bastante extrañas donde el SAT es bastante benévolo y complaciente. Así, con cierto grupo de contribuyentes y con otros que no los tanto, ¿no? Entonces, sí, claro, puede ser que nos esté viendo ser un representante de grupo PepsiCo y que nos diga, no, si a mí me condonó 1 millón de impuestos de 5 años, entonces, bueno, eso es un trato distinto, ¿no? Y lógicamente va a tener una percepción distinta de la realidad porque su realidad es distinta a la del contribuyente de a pie. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, siguiente. Vamos a avanzar. Pasamos ahora de la segunda sala a la primera sala, igual traen algo mejorcito, ¿no? Esta es una tesis aislada de la primera sala con número de registro 201-4970. Se encuentra en la diapositiva número 8 de su material, por favor. La siguiente tesis que seguía era también de la segunda sala. Entonces, para variar un poquito de criterios, vamos a pasar a la de la primera sala, diapositiva número 8. Renta. Ahora vamos a impuestos. El artículo 9 transitorio fracción 35ª de la Ley de Impuesto Relativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, vigente a partir de 2014, no vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica. Vamos a ver de qué se trata. La seguridad jurídica en materia tributaria radica en saber a qué atenerse. Magistrales, ¿no? Es una expresión... El uso del lenguaje otra vez. El diccionario jurídico que hay, tesis, jurisprudencias, todo que hablan de ello, ¿no? La doctrina debe estarse revolcando, ¿no? ¿Cómo no pudieron haber visualizado? No sé por qué me sentí niño otra vez y cuando mi mamá me gritaba. ¿Sabes a lo que te tiene? El chanclazo. Repito otra vez, vamos al texto de la tesis. Dice, la seguridad jurídica en materia tributaria radica en saber a qué atenerse, y lo ponen entre comillas, respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Oye, ¿pero qué no la actuación de la autoridad debe encontrarse también en la ley? Lo separa, son dos cosas distintas, lo que dice la ley y cómo actúa la autoridad. Bueno,
Ahora bien, dice la tesis, el artículo 9 transitorio, fracción 35ª de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, vigente en 2014, al establecer el beneficio para los accionistas que aportaron bienes inmuebles a la sociedad mercantil consistente en diferir el momento en que se acumula la ganancia por la enajenación de los bienes aportados a la sociedad, precisar que los accionistas acumularán la ganancia por esa aportación cuando se enajenen las acciones de la sociedad mercantil y los bienes aportados a esta, y determinar que si al 31 de diciembre de 2016 no se ha dado esos supuestos, los accionistas deberán acumular la totalidad de la ganancia por la enajenación de los bienes aportados que no se hayan acumulado previamente. Se adecúa a los parámetros constitucionales relativos a la seguridad jurídica, ya que detalla la hipótesis y las consecuencias que derivan de esta. Además, porque establece un plazo límite para diferir el momento de la acumulación de la ganancia por la aportación de bienes inmuebles a una sociedad inmobiliaria de bienes raíces. Esto es, la citada norma transitoria prevé los casos y supuestos en los que el accionista de una sociedad debe acumular la ganancia que difirió con motivo de la aportación que hizo de un inmueble a esa sociedad, tal como es, entre otros casos, el plazo máximo de diferimiento. Eso es por el abuso de algunos contribuyentes en materia de la estrategia o planeación fiscal, en materia de diferimiento del pago de la impuesto, o en materia de inmuebles, ¿no? Aportas el inmueble a una empresa, y pues, te doy acciones, me das acciones y no se trata de enajenación, obviamente me reembolsas, me voy contento y feliz con mis acciones, no se ha enajenado y nunca se van a enajenar, no hay una enajenación, no hay una acumulación para ti. Bueno, eso dicen que se hacía, ¿no? Sí. Y que esas ganancias algunos se los daban por primas, ¿no? Por pago de primas, ¿no? Acciones. Eso dicen, exactamente, las primas por las Y Rubén, ¿cuántas primas te llevaste el año pasado, Rubén? Y por eso dicen que esta resolución sale por los efectos diciendo, oye, el fisco venía perdiendo estos asuntos porque no había fecha de acumulación cierta. Y entonces fue que se emite un artículo transitorio en el que se establece precisamente el momento de la acumulación, que fue el 31 de diciembre de 2016. Les dan 2 añitos más, ¿no? Para que vayan ahorrando para el pago de la contribución. Claro, no puede ser instantáneo, ¿no? Sí, porque se trata de un artículo transitorio que es de efecto de tracto sucesivo, entonces le tiene que dar ese efecto diciendo, ¿sabes qué? Ya me diste fuego, ahora te voy a dar chance, pero vas a irlo acumulando en esos aspectos, en esos tiempos, ¿no? Se te acabó en apariencia. Lo que pasó con las cooperativas, ¿no? Se dice que se puede todavía, pero bueno, de alguna manera trata de tapar esta situación. Se puede, ¿no? Por ahí me contaron de algunas opciones en materia de zonas económicas preferentes también. Eso dicen que existe todavía. Entonces, miren, chavos, yo como vivo en Oaxaca y estoy tranquilo aquí, no sé si aquí sea zona preferente. ¿Hay zona preferente en Oaxaca, Rubén? Me parece que sí, ¿no? ¿Dónde tienes tus terrenos? Se dice que Huatulco es zona preferente. No sé por qué razón. ¿no? En la zona hotelera. Ahí, no sé por qué Oaxaca y Huatulco son zona preferente. Curiosamente es una zona en expansión y crecimiento, pero si aporta sus bienes ahí, pues no van a pagar impuestos. Entonces suena maravilloso que una empresa aporte los bienes ahí. Por supuesto. Entonces, aquí realmente no acabaron con lo que establecía la anterior ley de amparo, sino simplemente le dieron vuelta. Dijeron, a ver, ya se están dando cuenta que por aquí vamos a modificarlo, que muevan sus capitales hacia otras zonas económicas y no a las que están en pleno desarrollo, ¿no? A las que, o sea, les van a dar la oportunidad a las que están en desarrollo. Creo que el fisco no está peleado ahorita con eso. Por supuesto. Quiere darle auge económico o desarrollo a las que están en pleno crecimiento, y va a taparles a las grandes industrias, a las grandes empresas que ya han venido desarrollándose comúnmente, ¿no? Que se beneficiaron por años con este tipo de beneficios. Ahora es momento de que inviertan un poquito donde se requiere y además donde se promete que su inversión va a recuperarse, no es una inversión ciega. Así es, y por una temporalidad, ¿no? También es viable, es aceptable. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Gonzalo Fósil Pérez nos dice, realmente da pena este tipo de fallos de la Corte, que privilegian las finanzas públicas sobre la Constitución, no aguantan la presión del secretario de Hacienda. Claro, o sea, es que lo uno y lo otro no están peleados, o sea, la Constitución y la recaudación no están peleados, solamente que han establecido políticas recaudatorias
que no son acordes a lo que establece la Constitución. Estas tesis que acabamos de analizar son contrarias al artículo 25 constitucional, desarrollo económico, al 5, de que te puedas dedicar a aquello que mejor te parezca siempre y cuando sea legal. Lícito, cierto, lícito. Entonces, ese es el tipo de situaciones que generan nuestros comentarios, porque realmente nuestra postura no es el libre mercado salvaje, ¿verdad? No, de ninguna manera. No, todo debe ser controlado. Todo lo que se hace con exceso también, pues es indebido. Yo creo que la autoridad hacendaria también, en un afán y una pretensión de regular de alguna manera los excesos de los contribuyentes, también excede la aplicación de su imperio, ¿verdad? Y es una cualidad que acompaña a cualquier tipo de autoridad, la tendencia a la arbitrariedad. Por eso deben limitar su actuación a un marco jurídico y deben haber instrumentos que califiquen. Exacto, como en este caso serían los tribunales, los juzgados. El problema es que uno interviene en la actividad del otro. Entonces ahí ya no nos encontramos en un Estado de Derecho tan claro como la Constitución establece que debe existir. Pero bueno, la idea de esto es generar ese tipo de ejercicio, o sea, de irnos preguntando qué tan viable o qué tan correcto es realizar determinado acto, si la Constitución y la interpretación que se está haciendo de ella por sí mismo me van a empezar a sancionar. Y además invitar a los colegas que nos escuchan a que participen, que nos vayan aportando, e incluso colegas que han tomado la iniciativa y han levantado la mano y han creado su propio programa. Por ahí le mandamos saludos al maestro Obed Pérez Chávez desde saludos, Chiapas. Querido amigo Obed. Saludos. También tiene su programa de análisis jurisprudencial. A nuestro colega Claudio Jasso de Colima. Saludos, Claudio. Igual saludos a todos los colegas de la Anafinet. Ellos ya también tienen su programa de análisis jurisprudencial. El maestro Holguín también, me parece por ahí que se conecta. Y viene esta semana a Oaxaca. Mínimo, por aquí. Esperamos tener oportunidad de saludarlo, maestro Holguín. Felicidades por esa iniciativa, levantar la mano y empezar a compartir lo que ustedes ven en torno a las jurisprudencias. Porque entre más se sumen a proyectos para apoyar a los contribuyentes, creo que más vamos a tener una lucha en los tribunales, y desde luego que el fisco federal va a tener una regulación o un control más acertado sobre las cosas. Entre menos defensa haya para el contribuyente, le damos carta abierta y manga ancha a la autoridad. Así que bienvenidos todos a la lucha en contra del ejercicio del derecho. Claro. Entonces, ya para concluir, esta tesis última que estamos analizando respecto del impuesto sobre la renta, pues deriva de la promoción de amparos presentados por grupos empresariales bastante fuertes, porque ellos son quienes efectivamente están o se hicieron beneficiarios de esta facilidad fiscal que establecía el impuesto sobre la renta. Seguramente se abrieron por ahí de que la ley era bastante ambigua en cuanto a que decían que no iban a acumular esa aportación de inmuebles, sino hasta que existiera una ganancia por la enajenación de las acciones de ese inmueble. Y ellos dijeron, no, pues nunca voy a cobrar ganancias por la enajenación de esas acciones, no las vendo, que me las paguen por otra vía, y así evitaban el pago del impuesto. La nueva ley a partir de 2014, ¿sabes qué? Tienes 2 años para pagarme. En 2016, si no lo has vendido, se considera que lo hiciste y vas a pagarme el impuesto que eso representa. No considero que incluso hubiera una violación a derechos adquiridos, porque la norma era bastante ambigua, ¿no? Antes de 2013 la norma decía que lo acumularán si no se vende, lógicamente no hay por ahí acumulación. salió otra en relación a esta muy parecida, ¿no? En ese catálogo de tesis y jurisprudencias, que otros en ese sentido estaban alegando violación a ¿a derechos adquiridos? No. Presunción de inocencia. Okay. Es relativo a esto, pues también les dieron fuego. Claro, entonces esta tesis no afecta desde mi perspectiva al contribuyente de pie, sino a los grupos empresariales que más sobre todo por la persona moral, ¿no? Así es. Una persona moral no es sujeto a la acción penal, entonces hay que tener cuidado, porque últimamente por ahí salieron unas tesis de que la persona moral es sujeta a acción penal en determinados momentos y te mueres de la risa, ¿no? Porque dices, bueno, ahí está la persona moral, vayan y ejecútela, ¿no? Es como el caso de cuando afectan al contribuyente en los momentos para efectos de cancelar la expedición de CFDI, sobre todo porque no se encuentra en el domicilio. A ver, ahí es donde debemos entender que no se localice al contribuyente. El contribuyente no sea localizado. ¿Qué es localizar al contribuyente? Que encuentren
Bueno, regresando aquí con ustedes el comentario. Para los que aún nos estén siguiendo, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos aquí de regreso. Llegaron los del SAT a notificarles. Me acaban de notificar un crédito fiscal, no es cierto. Les comentaba que ¿qué es localizar al contribuyente? Porque muchos les cancelan el certificado porque cuando llegan al negocio no está el representante legal o no se encuentra físicamente el contribuyente. Pero bueno, ¿quién es el contribuyente? ¿El representante legal o la persona moral o la persona física? Ahí está la problemática. Basta con que se encuentre el negocio. Estando el negocio abierto, no importa a quién le notifiquen. Esa es la importancia nada más. Pero el SAT ha exagerado la situación y a fuerza quiere encontrar al representante legal de la persona moral o a la persona física. No, incluso a extremos de requerir al administrador. Está el representante y el administrador. ¿Quiénes llevan la administración? Pero esa es problemática del contribuyente, porque no se defiende correctamente. Claro. Localizar al contribuyente no significa que encuentren a la persona, ¿sí? Porque al quien buscan es a la persona moral. A ver, ahí está la persona moral, ¿no? La persona moral no es una persona gorda, flaca, alta, chaparra. Persona moral es un ente ficto. Si no la abstracción del derecho. Sí. Entonces, si no ven letrero tampoco les gusta, ¿no? Es que no dicen, ¿no? Sí, ya van con una tendencia a rechazar a encontrar el contribuyente. Sí, pero ese es donde el contribuyente debe aprender a defenderse y sobre todo con una correcta utilización del lenguaje, ¿sí? Y para ello creo que todos debemos regresar de origen a la era Chomsky, porque si no vamos a entender nunca que desde niños, si no aprendimos a los 6 años a hablar, los ministros de la corte ya no aprendieron. Ya ninguno de nosotros va a aprender a hablar. Y vamos a utilizar un lenguaje malo. El internet otra vez. Perdón, me equivoqué. Era broma. Me equivoqué, era un chiste barato, perdón. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Estamos a la orden, querido Marcos. Espero que si tu audiencia lo permite, me puedan invitar alguna otra vez. Claro que sí. De hecho, aprovechamos estos medios para reconocer que este programa y otras iniciativas que se han tenido, incluso Legal Cloud, pues son precisamente de las ideas que nos ha inculcado como maestro, de compartir lo que se tiene. O sea, usted siempre ha dicho, la información no es sujeta de ganancia, esa tenemos que compartirla. Ya si eventualmente en base a esa información se requiere servicios de abogacía, de asesoría tributaria o empresarial, ya es una cuestión completamente distinta, pero la idea es compartir los conocimientos que nosotros hemos tenido acceso a través del trabajo, de estar en los juzgados, en los tribunales, en asesoría empresarial, de ver las necesidades de los contribuyentes, de los empresarios. Entonces, muchas gracias, Rubén, maestro. Muchas gracias, nos vemos por aquí pronto. Gracias. Saludos a todos. Perdón, antes de concluir, vamos a mandar saludos a los colegas que nos siguen vía Legal Cloud. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, hagan que esto sea por lo menos más participativo. Mándenos sus comentarios, dudas. Muchas gracias a Sonia Adriana Canseco Pérez, a Isaías Lira, a Carlos Alfredo Hernández, a Alan Eliud, a Ericel Vázquez, a José Bolívar Zárate. Ericel, el contador más pro. A la maestra Maribel Zamora Monroy, de Ciudad de México. Maestra, saludos. A Ernesto Barrera en Monterrey. Saludos. Ernesto. A Sandra Argüelles, a Isela Josefina, nunca se pierde nuestra transmisión. Isela, muchas gracias por seguirnos. A Juan Luis Mendoza, de Celaya, Guanajuato. De Celaya, saludos hasta Celaya. Ok, en Gabriel Jardines Perea. Gaby. A la maestra Irma Pérez Ramos, muchas gracias, maestra Irma. Por eso nos quiere. Gabriel Jesús Marcial, a José González Sánchez, a David Orozco, Eliseo Rangel, a Homero Monroy en Pachuca, muchas gracias por seguirnos, Homero. A Eliseo Rangel, muy buena charla, saludos. Y Maribel Zamora Monroy, mis respetos como siempre a todos ustedes, igual maestra, muchas gracias. por sincronizarnos. Ok, ahora vía Facebook, rapidísimo. Sigus, Cindy Leal, a Cien Mon, a Francisco Javier Bustamante. Saludos, primo. A Undiano Cuellar. Maestra, un gusto. Adelante. A Fellito Silvi, a Rafael Acevedo. Amigo Rafa. A Draven Reins, a Sergio Vázquez. Amigo Sergio, ¿cómo estamos? Orlando, a Fellit, contador Carlos Sánchez, a Alberto García Ramírez, felicidades y gracias. Igualmente gracias a ti
por estar con nosotros. Saludos. Y a Luis García, bueno, espero no haber omitido a nadie, muchas gracias. Si los omití, les debemos unos libros. Ahí en nuestro Rubén se va a poner tablas. Soy padrino. Nos vemos la próxima semana. Vamos a analizar las tesis que salgan en el Semanario Oficial de la Federación, más las que publicaron recientemente la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las analizamos y buscamos quién nos puede acompañar en esa transmisión del próximo martes. Muchas gracias, que la justicia de la Unión nos ampare y proteja, y nos vemos el martes. A nombre de Legal Cloud MRSI, agradezco a todos nuestros expositores, al doctor José Antonio, doctor Marcos, licenciado Rubén, los invaluables comentarios que brindaron a nuestra audiencia. A todos los que se dieron cita para ver este interesante análisis, gracias también por su asistencia y participación. Aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen mañana a las 11:30 horas en la videoconferencia Impugnación de la cancelación de certificados de sello digital, que impartirá el maestro en fiscal Juan José Bartolo Alemán. Buena tarde y hasta mañana.